cuando vi el anuncio que decía que ibas a tratar el tema de el exceso, la desproporción del mensaje de Apocalipsis, eh, me propuse que no me iba a perder esta oportunidad. Este es un Qué tema bueno. que a mí sinceramente me ha movido por mucho tiempo. Recuerdo, y solamente así para ser breve, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando yo entré a la iglesia A, Ujú. era que eh, cuando me estaban dando los estudios bíblicos me decían, cuestiónese todo, cuestiónese lo que dice el Papa, cuestiónese lo que dice el sacerdote, cuestiónese lo que dicen eh, los curas, cuestiónese todo. Y a mí eso me gustó. Dije yo, claro, aquí me puedo cuestionar las cosas. Esa Ujú. fue una manera como yo fui discipulado, pero lo curioso es que una vez que estaba dentro de la iglesia, ahí ya no estaba muy Ahí ya no. bien cuestionarse las cosas. Ahí ya no. Ahí Ahí ya, para de cuestionar. ahí para de cuestionar. Bueno, hay algunas cosas que me decían, eso es por fe, acéptelo por fe. Yo me cuestionaba, no lo entendía, pero acéptelo por fe. Pero el tiempo fue pasando y muchos años pasaron. Y había una cuestión que a mí siempre me costaba tragar por fe. Yo decía, para hacer evangelismo están los evangelios, la historia de Jesucristo. Sin embargo, me mortificaba o me dolía más bien que se enfatiza haciendo evangelismo con Apocalipsis y eso no lleva a cosas buenas. Escuché afirmaciones tan fuertes como estas. Si usted no cree lo que nosotros creemos, entonces usted no es un buen adventista. Otras más fuertes todavía. Si usted no cree lo que nosotros creemos, usted no es un buen cristiano. Entonces, no solamente te dejan por fuera de la denominación, sino que te dejan por fuera del cristianismo completamente. Claro. Entonces yo hacía la pregunta, ¿será que Apocalipsis es la mejor manera para hacer evangelismo? ¿Será que Apocalipsis es el mejor recurso para hacer evangelismo? Y aunque muchas personas me decían, sí, tienes razón, Apocalipsis no es el mejor lugar, vuelve a venir otra campaña evangelística con Apocalipsis. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Será que Apocalipsis es el mejor recurso para hacer evangelismo? No, no lo es. Y la próxima campaña, Apocalipsis. El tema se ha repetido y repetido y repetido y parece que para algunas personas el Apocalipsis es la columna vertebral del cristianismo. Mm. Por eso me sentí identificado cuando decías en el anuncio de la presentación de hoy del abuso del libro de Apocalipsis. Si bien es cierto que se le puede sacar alguna riqueza poética, cultural, histórica, bueno, pero me da la impresión a mí, y corrígeme si me equivoco, que se ha convertido en la columna vertebral de algunas personas en lo que tiene que ver con Jesús. Y lo que más me duele es la ausencia de Jesucristo en todos esos mensajes. Muchas Mm. gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por tu comentario, Ernesto, y gracias por acompañarnos por primera vez hoy. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, fíjate, comentabas al principio que en principio te animaban a cuestionar todo siempre y cuando era todo lo que ya pensabas anteriormente. Si vienes del catolicismo, cuestiónalo. Si vienes del islam, cuestiónalo. Si vienes del ateísmo, cuestiónalo. Si vienes de una tradición cuando eras crío, aunque ya no la practiques, cuestiónala. Pero luego ya cuando estás dentro de nosotros ya no cuestiones nada. El ser humano, en mi propia analítica para mi persona, ¿ok? Porque mi propia experiencia o en mi propia experiencia tratando de yo ser mi propio diagnóstico de mí mismo, ¿ok? No de otras personas, pero sí que de mí mismo. Yo decía, ¿cómo yo llegué a tomar ciertas decisiones en mi sinceridad o en mi honestidad? Tomar ciertas decisiones y no cuestionarme ciertas decisiones. Yo he llegado a la conclusión de lo siguiente, Ernesto y aquellos que nos están escuchando.
El ser humano, o al menos así como lo veo yo, tiende a buscar respuestas. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vamos? ¿Por qué hay sufrimiento? Etcétera. En esa necesidad de respuestas encontramos algo que nos satisface, suficiente por lo menos esas respuestas. Eso es lo que en mi educación religiosa en su día, en el 1998-1999, año 2000, eso es lo que con una mente con muchas preguntas, en ese momento a las preguntas que yo tenía me daban una respuesta satisfactoria la teología que se me ofreció o con la que o con la o con la que di, ¿ok? Que es a la denominación a la que pertenecí, etcétera. En ese momento satisfacía las preguntas, ¿ok? El problema es que una vez que esas preguntas se han satisfecho para la comunidad eclesiástica donde yo pertenezco, para mí, bien sea por el tipo de carácter retorcido que yo tengo, pues yo seguía haciendo preguntas. Y claro, llegó un momento en que ya ciertas respuestas ya no llegaban a cumplir los requisitos del nivel de preguntas que yo seguía estirando el chicle de la pregunta. El chicle seguía siendo estirando y ya había respuestas que ya no alcanzaban. Entonces, ahí es cuando la respuesta, por ejemplo, que te dieron, Ernesto, de, bueno, es que es por fe. Ya eso lo tienes que ya eso ya me chirriaba más. Me dice, "Oh, o sea, tengo que analizar, 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 analizar para contestar mis preguntas, pero ahora cuando ya no hay respuesta dentro de mi organización o dentro del sistema o el organigrama donde yo estoy, que hasta ese mismo momento ya me he encontrado como que pertenezco, cuando ya no llego, resulta que el problema lo tengo yo por seguir haciendo preguntas. O sea, cuando yo no tenía las respuestas, la organización viene como salvadora. El que te va a dar un estudio bíblico viene como salvador porque tiene las respuestas que tú estás buscando a tus preguntas. Pero cuando tus preguntas siguen siendo, van más allá, aquellos que inicialmente proveyeron respuestas para ti y ya no tienen esas respuestas, ya empiezan a decir, bueno, tiene que ser por fe, indiscutibles son los caminos del Señor, Dios sabrá por qué hace esas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay gente que, por ejemplo, se niega ya a hacer preguntas. Se niega a hacerse las preguntas. ¿Por qué? Porque si yo no voy a encontrar respuestas, prefiero una respuesta equivocada. Fijaros lo que voy a decir. Hay gente que prefiere una respuesta equivocada porque por lo menos es respuesta. Es como el que dice, bueno, mi mujer es fea, tuerta, antipática, amargada, frígida y todo. Pero por lo menos no estoy solo. ¿Me entiendes? O sea, prefiero el mal conocido que la incertidumbre de no conocer. Entonces, yo llegué a un momento que tenía que reconciliarme con el hecho de que va a haber preguntas que yo tengo que no voy a encontrar respuesta. Y tengo que estar bien con esa situación. No estresado. No me puedo estar estresando por no tener respuesta a todas las preguntas y a todas las respuestas que yo pueda generar en mi mente. Con las observaciones que tengo de las cosas que ocurren en el mundo, no tengo todas las respuestas. No sé exactamente dónde vamos, no sé exactamente dónde venimos, no sé exactamente ni siquiera por qué estamos aquí. No sé por qué en estos momentos hay un niño, en estos momentos, muriendo de hambre cuando se está tirando comida en la basura. Hay muchas preguntas que no tengo las respuestas. Y tengo que reconciliarme con ese estado de mente, de no tener las respuestas en esta situación, en este contexto. Y prefiero esa situación a adoptar una respuesta que no me satisface. Bueno, Dios sabrá. No, porque esto, porque el otro, no, porque en realidad lo que va a pasar es esto y va a dar y una reconstrucción del cuerpo y tal, y luego vamos a reinar por 1000 años, no sé cuánto. Espera, pero es que esto no tiene sentido. Bueno, pero ¿qué alternativa tienes?
Si no tienes alternativa, nosotros estamos ofreciendo una. Pues yo tengo que llegar a la conclusión de decir, yo prefiero no tener alternativa a pillar cualquier cosa, a agarrarme a cualquier cosa, a tratarme a cualquier cosa. Entonces, eso es algo que yo tengo que reconciliarme y que me he reconciliado con ello. Entonces, yo no tengo ningún problema. Antes, ¿sabes qué? Cuando era fariseo tenía la respuesta para todo. Tenía respuestas para todo. Ahora, cada año que pasa tengo menos respuestas. Cuando mi hijo cumplió 18 años, le dije, uy, qué alegría, hijo. ¿Cómo añoro cuando tenía 18 años? Y me dice, ¿y eso por qué, papá? Dice, cuando tenía 18 años era cuando lo sabía todo. Cada año que voy cumpliendo, cada vez sé menos. ¿No? Entonces, lo mismo en mi caminar. O sea, cada vez me doy cuenta que soy más limitado y que tengo más limitaciones y que está bien. Está bien. Y tengo que reconciliarme. Porque en el proceso en el cual yo estaba en necesidad de respuestas de todas mis preguntas, apareció una organización religiosa, unos estudios bíblicos, de los que muchas de las decisiones posteriores, basados en las creencias que adopté, basado en esas respuestas que se me dieron, y que, como yo tenía un vacío, esas respuestas en ese momento llenaron, ahora, a día de hoy, me arrepiento de muchas, muchas decisiones de ello. Y me he tenido que perdonar a mí mismo por esas decisiones que hice en buena voluntad, pero totalmente equivocadas. ¿Por qué? Por esa necesidad, ese vacío que parece que tengo que llenar y tengo que saber la respuesta. Entonces, a día de hoy me da tirria, me da escema, me da urticaria cuando alguien me ofrece la verdad a una pregunta mía. Yo tengo una pregunta existencial y alguien me dice, nosotros tenemos una estructura, un credo, un sistema de creencias, una verdad, que es la verdad, y como respuesta a tu pregunta, esta es la respuesta. Si me das una respuesta matemática, 2 más 2 son 4. Perfecto. Pero como me estés tratando de inducir a intimidar con una respuesta y además prefijas esa respuesta como esta es la verdad y es lo que necesitas, yo huyo como la lepra de ese tipo de persona o de ese tipo de organización. Huyo como la lepra. ¿Por qué? Porque yo ya me quemé años atrás cuando yo tenía esa necesidad de buscar las respuestas. Y no me valía solo con tener las preguntas. ¿Qué hay de malo en tener solo las preguntas? Significa que estamos pensando, que estamos observando. Hace poquito una persona me decía, bueno, tú quieres que pare el genocidio en Gaza, pero ¿qué opción tú das? ¿Qué opción tú das? Oscar, a ver, ¿cuál es tu opción entonces? Le digo, yo soy demasiado estúpido como para entender cuál es la mejor opción en un conflicto que es multigeneracional, que lleva por muchas generaciones. Yo no sé si dos estados es la solución, el estado palestino, el estado israelí es la solución. Yo no sé si esta es la solución. Hay demasiados componentes y a mí me viene grande la solución. La respuesta al problema me viene grande. Pero la respuesta de un genocidio es la incorrecta. Yo no tengo que saber cuál es la correcta. Me vale con saber cuál está equivocada. Y matar a niños en un genocidio, esa es incorrecta. Entonces, no me vale a mí que alguien me acuse diciendo, bueno, Oscar, ahora resulta que el libro de Apocalipsis, entonces la bestia no es el papado, Estados Unidos no es la segunda bestia, etcétera, etcétera. ¿Qué me ofreces tú entonces? Le digo, no, es que yo no te tengo que ofrecer la respuesta al libro de Apocalipsis. Yo estoy bien haciendo las preguntas. Y esas preguntas requieren un nivel de respuesta que igual yo no puedo dar, pero la respuesta que tú me estás dando no es la correcta. Y me vale. A mí me vale. A día de hoy me vale haciendo preguntas. Sin respuesta. Me vale. Prefiero eso que estar imaginándome que está hablando el libro de Apocalipsis de no sé qué día, de no sé qué ley y de no sé qué institución. Me vale. ¿Ok? Lo vamos a dejar aquí.